tenerlo a Alberto García Ferrer. Muchas gracias, Alberto, por visitar el programa. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ciudadano del mundo, trabajaste en varios países del mundo, hay mucho para hablar, pero me gustaría concentrarme sobre todo en la televisión, que es donde estamos. Muy bien. ¿Cuál es el futuro de la televisión? Porque yo cuando comencé hace 30 años no estaba esta explosión de pantallas. Y yo antes, por ejemplo, era el intermediario entre el acontecimiento y el receptor, la sociedad. Hoy en día pueden prescindir de mí porque las pantallas, cada uno muestra su video, muestra sus cosas, y la gente lo recibe y lo viraliza. Ha cambiado totalmente la Sí, realidad. vamos a ver, yo fui el secretario general de la Televisión Iberoamericana, que es un proyecto de las cumbres iberoamericanas, que reunía prácticamente todos los países de ámbito iberoamericano. Y era un periodo de transformación, estamos en un periodo de transformación muy rápida, pero hoy lo discutíamos y lo veíamos eso, tenemos que ser muy rigurosos porque el periodismo necesita de rigor. El periodismo televisivo, el periodismo escrito, todo tipo de periodismo y la imagen necesita de rigor. Con eso quiero decir que no se trata solo de comunicar cosas, sino de comunicar cosas efectivas, que son ciertas, que son productos de lo que es el trabajo periodístico, de la investigación periodística, donde uno ve la solidez que hay detrás de él. Y ahí tenemos algunos problemas, digamos, generales digamos, la diversificación eh, y, eh, y la falta de consistencia en muchos de los aspectos de las redes sociales. Las redes sociales son importantísimas, sin lugar a dudas, pero también hay que tener mucho cuidado con ellas, porque no se puede estar haciendo a través de las redes sociales, y eso lo vemos todos los días, reenviar informaciones que no han sido verificadas, que son realmente producto del exceso. Nos pasa a nosotros todos los días, es decir, encontramos cosas que dicen, además, que dicen figuras determinadas que no lo han dicho nunca y que alguien le ha atribuido esto. Es decir, todo el tema, digamos, de las redes sociales, del nuevo escenario que tenemos es muy importante, sin lugar a dudas. Pero, digamos, el rigor del trabajo, la dimensión de la investigación seria, y me estoy refiriendo a una porción de la cuestión de la televisión, que es el periodismo. Porque en otros aspectos también hay cosas que están muy bien y otras que hay que moderar de otra manera. Coincido totalmente. A ver, viralizar algo puede ser un acto de irresponsabilidad, porque además yo no me hago cargo de aquello que viralizo, sino que recibo y paso. Y coincido con vos que cuando vos vas a presentar algo hay que tener determinados elementos rigurosos que hagan que la gente se pueda enterar. Yo, que di cátedra durante 20 años, le decía a mis alumnos, una de las peores frases que leí fue, o que se repite, es: una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces yo les ponía una imagen, le decían a los alumnos de qué se trata un incendio, dónde, cuándo, las consecuencias, cuál es la causa, no sabían. Digo, y no es que vale más que 1000 palabras, si vale más que 1000 palabras, entonces les paso todo mi imagen. Eso es imposible. Igual que cuando leí una palabra, una definición, dice, una entrevista es la más pública de las conversaciones privadas. Entonces yo montaba en cólera, porque esto no es una conversación privada, esto es un acto público. Cuando se prende la cámara, ambos estamos sometidos a reglas de juego para un tercero. En el acto privado yo puedo hablar con vos de lo que quiera, porque es para que vos te enterés y yo me enteré. Aquí es para que se entere la gente. No, perfectamente. Y además también es bueno instalar en su justo término el tema de la imagen y la palabra. La palabra es muy importante. Sí. La palabra es verdaderamente muy importante. La dimensión de la palabra, el sentido de la palabra, la precisión de la palabra, que también empezamos a notar que hay debilidades en ese donde la formación es fundamental. El lenguaje es una cosa muy manipulable, la palabra tiene que tener precisión en ello, y cuando tiene una precisión, la palabra es extraordinaria. No hace falta, o sea,
citar a un gran escritor como Gabriel García Márquez, que era periodista, Ujú. escritor y también cineasta, Bien, y que era capaz de estructurar ese relato con la palabra. sí. Coincido en esto con vos, porque en realidad vos que sos un experto en lo que es el lenguaje audiovisual, el mensaje tiene imágenes y tienen palabras que van conexas y no las podés utilizar por separado, porque si no se desvirtúa. Es verdad que uno se tiene que profesionalizar cuando hace uso de la palabra, pero también nuestro receptor, ¿no? Viste que uno dice hay que hacer una alfabetización visual. No, hay códigos universales que tiene la imagen que la puede entender cualquier palabra, cualquier persona sin ir a una universidad, pero no alcanza para comprender en profundidad el hecho. Totalmente, totalmente. Por eso digo, y asistimos en el escenario mundial a problemas. El problema es que hoy lo hablábamos con una compañera enorme de la radio, y hablábamos de las debilidades que presenta el escenario de la formación Ujú. periodística en este momento. Quienes venimos también de la formación periodística sabemos que es imprescindible y que hemos trabajado también a nivel de lo que es el periodismo iberoamericano. Sabemos que hay ahí posibilidades, que el uso incluso de la palabra en el discurso televisivo, empezamos a notar lo que se debilita, pero se debilita porque no hay precisión en la formación. Y de pronto uno escucha intervenciones, palabras que se construyen de una manera banal, digamos, cuando realmente necesita de una solidez muy grande, y eso tiene que ver con la formación. También hay muchos elementos que confluyen eso. El debilitamiento, en muchos casos, de la prensa escrita, ha ido transmitiendo, digamos, debilitando la presencia, la formación y la solidez de la formación periodística. Alberto, no hay que descuidar al receptor que también tiene un grado de responsabilidad, de preocuparse en comprender aquello que veo porque después lo necesito contar. Pero además, como decían los filósofos, si no sabes en qué anda el mundo, no sabes para qué estás. Ya. De acuerdo. Yo creo que ese es un problema general, digamos. Mientras hemos avanzado y seguimos avanzando y el mundo sigue avanzando en porciones del conocimiento, en el desarrollo del conocimiento, en otros tenemos problemas para trabajar con el conjunto de elementos y con el proceso de avance de ese conocimiento. Porque además, digamos, a mí me gusta mucho la idea que me transmitía un gran amigo, un físico, un investigador, y que me decía, mira, Alberto, en la ciencia y en el conocimiento se avanza más con las preguntas que con las respuestas. Y esto es cierto, es decir, hay que preguntar, hay que buscar, antes que dar consignas y citas que son respuestas banales y superficiales. Y entonces yo creo que en la búsqueda es la base del conocimiento. Bueno, Alberto, los gigantes de la historia, los de la NBA del pensamiento, están en Grecia. Y la filosofía nació a partir de las preguntas que se hicieron. Se preguntaron por la vida, por el amor, por el odio, por la muerte, por todo. Y ahí nacieron todas las ciencias. Seguramente. Por esto es lo que vos decís. Es muy importante en la vida saber hacerse una pregunta y hacer la pregunta correcta. La pregunta correcta y no quedarse solamente con la respuesta. Porque una pregunta y una respuesta lo que genera es nuevas preguntas. Sí. Y uno tiene que llegar con las preguntas al verdadero conocimiento. Sí. Bueno, la respuesta es una verdad transitoria hasta que uno sigue avanzando en el pensamiento. Es el mecanismo en el proceso del conocimiento y de la investigación científica. Nunca hay respuestas que te solucionan todos los problemas. Por supuesto. Además, hay unas que me satisfacen más y otras menos. Si me quiero quedar con una sola respuesta es porque me satisface y quiero quedar ahí. Otro de los temas en los que has trabajado y es de tu preocupación es cómo los centros
políticos, los centros económicos más poderosos son los emisores de información. Entonces es como que no hay una democratización. Entonces Estados Unidos es el que emite información sobre Latinoamérica, Buenos Aires sobre el país. Si vos trabajás en distintas comunidades para que sean emisoras de mensaje, creen sus propios mensajes y haya una comunicación más democrática. Exactamente. A ver, con algunos ejemplos muy precisos uno puede entender esa generalización que es negativa para el conocimiento. Yo discutía con un gran amigo, periodista en Madrid, no discutía, sino que le hacía una advertencia en un programa en el que participábamos y conversábamos, porque había una gran presencia, siempre ha habido una gran presencia de argentinos en España, y entonces de pronto citaban el acento argentino, y yo decía, no hay acento argentino, hay muchos acentos, porque transmitían un acento, el acento de un porteño. Le digo, pero en Argentina hay muchos acentos. Yo soy tucumano, de Tucumán, de Santiago del Estero, de Córdoba, como ocurre en España. Es decir, no hay un acento español, hay acentos españoles. Pero en Argentina el caso es muy claro. Uno va a escuchar en los medios de comunicación en España siempre el acento argentino. Y es una especie, digámoslo, con buena voluntad y con una sonrisa, una especie de caricatura del acento porteño. Entonces yo digo, bueno, esto no tiene nada que ver con un tucumano, con un correntino, con un catamarqueño, con un cordobés, etc. Y tiene que ver con esto que decimos, cómo se genera la información. Uno termina pensando que eso no es la diversidad de acentos, el conocimiento de la diversidad de acentos se genera porque hay una diversidad de información, de fuentes de información que llegan. Pero si hay una que dijo, este es el acento y ya está, porque tiene el poder para hacerlo, de pronto empieza a construir una visión de un problema, que no es que sea central y nada por el estilo, pero que tiene que ver con el conocimiento del otro, ¿no? Sí. Y además lo que vos decís, estamos en un mundo donde hemos comprendido muchas cosas. Dentro de ellas es que la necesidad de la diversidad y de la convivencia. No esta cosa de creer que hay un acento que es mejor a los demás, hay un centro de información que es mejor a los demás, ¿no? Exactamente. Precisamente la riqueza está en la diversidad. Yo creo que eso ya a esta altura, por suerte, lo entendemos. Se generaliza. Si no pensamos 70 años atrás o 60 años atrás, esa aceptación de la diversidad era mucho más restringida. Pero hoy sabemos que todos somos diversos y que en esa diversidad está la riqueza. El tema es que en la transmisión del conocimiento de esa diversidad seamos realmente rigurosos. Que no empañemos esa diversidad que existe y que es precisamente parte de la riqueza de los seres humanos. Sí. Bueno, Alberto, fue un gusto tenerte en el programa. ¿Hasta cuándo por Tucumán? Porque para que contemos a la gente, vos vivís en España hace años. Sí, hasta el viernes, pero el viernes me voy a Buenos Aires, me quedo todavía en Argentina, entre Buenos Aires, La Plata y Montevideo, y vuelvo a Madrid a final de mes. Bien. A ver, has trabajado en Latinoamérica, has trabajado en Cuba, en todos lados, o sea que estás empapado de todas esas riquezas de estas diversidades de las que hablamos. Sí, y que además uno descubre que es un capital extraordinario, que tenemos, como en ese capital incluso de la lengua que tenemos, de esa lengua que va construyéndose. Uno ve todo lo que es el diccionario panhispánico de dudas, uno ve cómo se ha conseguido enriquecer ese idioma compartido. Sí, es así. Muchas gracias, Alberto. Vale, gracias a ti. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, la encuentran en puntodepartidatv.com o en CCC Go.